¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas internautas. Gracias por acompañarnos. Este es su programa El Salvador Today. Como en cada emisión, queremos aportar a su visión de los problemas y de las situaciones que están definiendo el rumbo que lleva nuestro querido El Salvador. Y este día queremos echar luz muy particularmente sobre un tema sumamente delicado que lastimosamente no ponemos en agenda con la frecuencia que debiera ser, y es el tema de las pensiones, ¿no? El tema de un retiro, una vejez digna para una gran cantidad de salvadoreños. Y bueno, que debería ser para todos los salvadoreños que han pasado pues su vida entera trabajando, levantándose temprano, sudando, sacrificándose, ¿no? Día con día por tener una vida digna y un futuro mejor. Quiero comenzar esta entrevista haciendo un señalamiento, ¿no? Primero, como me gusta no establecer una base, y es que me atrevo a señalar que el salvadoreño promedio no le ve mayor utilidad al tema de las pensiones, a partir del hecho de que ya desde hace bastantes años, ¿no? Las pensiones equivalen a, digamos, salarios de 200 o 300 dólares cuando hay bastante suerte. Claro que hay casos excepcionales, eso es parte de lo que vamos a hablar este día con nuestro invitado Patricio Pineda. Él es fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Patricio, primero que nada, ya tiempo de no tenerlo aquí, así que de nuevo, muy bienvenido. Gracias. Muy amable, estimado. Saludo a la población. Estamos aquí para hablar de un tema muy complejo, pero muy interesante también, porque tiene que ver con nuestra vida productiva y que se materializa ya en la parte de la edad adulta mayor, cuando pues la pregunta que nos surge es de qué vamos a vivir cuando lleguemos a esa edad. Patricio, gracias de nuevo, de veras. Y bueno, quiero empezar corrigiendo, como ya lo señalaba yo, lo que creo que ha sido tal vez un error, una ligereza, el no tratar este tema con mayor frecuencia, en el sentido de que estamos ante, como ya lo hemos visto a través de diferentes hechos, ¿no? Nos lo prueban diferentes hechos, estamos ante un momento político único, ¿no? Donde las iniciativas, por supuesto las que tienen la aprobación de Casa Presidencial, pasan sin mayor problema en la Asamblea Legislativa. Esto representa también una oportunidad, como lo digo, porque el presidente de la República se ha comprometido en el pasado a resolver, ¿no? este problema que tenemos los salvadoreños. Y quiero resumir este problema diciéndolo de este modo, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que, digamos, ha trabajado 30 años, que puede haber alcanzado un promedio tal vez de $1,000 de salario, digamos, en diferentes momentos de su vida, termina con una pensión equivalente a 200, 250, 300 dólares con mucha suerte? Y a partir de esto quiero hacer Patricio, varias preguntas. Primero, no sé si estoy exagerando, pero tengo que decir que he conocido varios casos, ¿verdad? De las personas que están sufriendo precisamente esta situación. Segundo, ¿dónde se deben hacer las reformas para este sistema de pensión que tenemos? Y tal vez la más grande o la más amplia, ¿no? La más importante, se trata de hacer reformas o de imponer un nuevo sistema de pensiones, en el sentido de que, como ya mucha gente lo ha señalado, tal vez el sistema de las AFPs no nos ha funcionado simplemente. Bueno, abordar este tema es indispensable verlo desde una óptica más amplia. En efecto, coincido con usted de que surgen dudas si qué es lo que se nos viene, si es una reforma a la ley, porque quiero que la gente haga un ejercicio, las que nos están viendo y que van a ver posteriormente esta transmisión, hagan un ejercicio mental sencillo. Existen dos formas de hacer reformas. La primera de ellas es sobre la ley, ¿verdad? Que ve aspectos muy puntuales, como por ejemplo, quién va a administrar el fondo, bajo qué características, bajo qué reglas del juego, entre otras cosas. Estas reformas tienden a ser las que predominan, ¿verdad?, en el tiempo. Y existe otra tipología. Esto, lo que estoy diciendo, está científicamente comprobado, que son las reformas al sistema, ¿verdad? Entendamos una reforma de ley como una reforma superficial. Aquí se le ponen epítetos, el más repetitivo son el famoso parche, ¿verdad? Sí. O sea, por pedazos.
sin tocar las estructuras profundas del problema. Casi siempre ha sido así. Incluso de la reforma del año 96, donde surgen las AFP, científicamente está comprobado que fue una reforma sustitutiva, ¿verdad? Es decir, sustituye una administración, una fiscalización y una ejecución de fondos de pensiones de carácter público bajo el pilar de reparto o el esquema de reparto por una eminentemente de administración privada, por ende ejecución y con fondos desde los principios de mercado, o sea, empresas privadas. Y se dice sustitutiva porque no ha sido completa hasta esta fecha, es decir, no se ha cumplido al 100%. Digo esto porque actualmente la unidad de pensión del Seguro Social tiene un poco más de 1,000 cotizantes aún, y el INPED anda por los 2,000 y fracción. Quiere decir que aún los muertos todavía siguen vivos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, y las AFP son las que aglomeran el 97% de toda la masa de cotización activa en el mercado previsional. Esta digamos, sustitución parcial es el origen del problema, Patricio. No, a eso quiero llegar. Como no fue una reforma del sistema, no fue una reforma estructural, hay que ser honestos. Ya, si lo vamos a ver desde la óptica científica. Sí. O sea, aquí no estamos viniendo a inventarnos nada, ni a politizar, ni nada, sino que a decir lo que es. Entonces, es simplemente una transición que no se ha completado y que se ha hecho mal. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es el origen del sistema de pensiones salvadoreño. Y el origen no está en 1996, que se materializa con el surgimiento de las AFP el 15 de abril del 98, ¿verdad? No, el origen está antes de la década de los 30 del siglo XX, cuando se empiezan a aplicar aquellas pensiones no contributivas del Ministerio de Hacienda. Cuando digo no contributivas es que no se cotizaba pues para tener un beneficio, y eran dadas por el Estado a discreción. Por ejemplo, y lo digo con toda la propiedad del mundo, yo fui empleado del INPED durante más de una década y desde ese entonces he estudiado este tema, ¿verdad? Con actuarios, con expertos, con lo que sea, lo hemos estudiado y hay muchos cuadros que me conocen. Cuando yo ingresé al INPED por el 2009, el primer paquetazo que nos dieron de bienvenida era revisar todas las pensiones asignadas en 1930. Ojo con lo que estoy diciendo. Pensiones no contributivas, dadas a discreción. A ver, en 2009 todavía había pensiones asignadas en 2030, ¿todavía se pagaban? Claro que sí, claro que sí. ¿Y a quién se le pagaba? No puede seguir vivo una persona de 99 años, ya pensó. O sea, se le pagaban a las amantes de los embajadores de aquella época, por ejemplo, porque eran dadas a discreción. Como no cotizaban, el Estado decía, bueno, el embajador fulano de tal. ¿Y de cuánto eran esas pensiones? Bueno, en aquella época, lamentablemente una señora, me imagino que falleció del susto. Yo la llevé, me acuerdo, en su silla de ruedas, 97 años, tenía 22 años de gozar pensión por sobrevivencia, cuyo causante era un beneficiario del año 1930. ¿Por qué se hizo ese estudio? Supuestamente para ordenar todo el expediente que se tenía, ¿verdad? Y verificar más o menos por dónde estaban ubicadas esas pensiones, bajo qué montos y todo lo demás. Bueno, esta señora tenía una pensión de casi $1,000, ¿ya? Una anciana, 97 años. Como la ley establece que el monto sucesoral, es decir, lo que el beneficiario recibe al fallecer, va a delegar es ascendentes, esposa, hijos. Así está establecido en la ley. Bueno, la señora no era la esposa, no tenía hijos en común con él, y la esposa legítima aún vivía, y desde hace de 20 años estaba pensionada. ¿Qué indica la ley? ¿Verdad? Que no debía recibir nada. Que se le suspendió inmediatamente en ese día, me acuerdo. Uno no deja de verse en ese espejo, ¿verdad? Y decir, ojalá esto nunca me pase a mí. Sí, lamentable en realidad la situación. Porque a esa edad, pues, quitarle la pensión y que todavía tenía que pagar retroactivos, o sea, era bien complicado. Estoy hablando del año 2009. Pero no queda ahí el asunto.
la crisis del sistema de pensiones salvadoreño se ahondó incluso con el surgimiento del seguro social allá por la década casi del 60 del siglo XX, ¿verdad? Porque en el 58, 59 surge el régimen de salud, el régimen de pensiones dentro del régimen de salud del seguro social. Por eso es que existe la famosa unidad de pensiones del seguro social, que está aquí nomás por la colonia Escalón. Ahí cotizaban los empleados privados, ahí sí aportaban, eran pensiones contributivas, bajo un modelo de reparto. Es decir, jóvenes cotizaban y sostenían las pensiones de adultos mayores ya jubilados. Años más tarde, casi a finales de la década del 70 del siglo XX, surge el INPEP, ¿verdad? Y su nombre lo dice, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. Ahí cotizaban los empleados públicos, ¿sí? Entonces lo que quiero que la gente vea, y este es el ejercicio mental que quiero que hagan, es que si ustedes se fijan, hay mucho esquema separado, ¿verdad? Sí. Privados por allá, públicos por aquí. Y para rematar, en el 85 surge el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. Y esto es lo que le da solidez a mi argumento. Y ha habido también, digamos, una serie de decretos que han formado grupos también, ¿no? De otros tipos de pensionados. Por ejemplo, el régimen docente, ¿verdad? Por ahí estaban algunas pensiones de los municipales, entre otras cosas. Entonces, y aquí se le da solidez a lo que estoy diciendo en mi argumento. Con el ITSFA venimos a concretizar, digamos, como un golpe o profundizar el desorden en el sistema, porque vea usted, hace poco Fabio Colindres fue noticia viral porque se pensionó con más de $3,000, ¿sí? Cuando aquí hay personas que, como usted nos señaló al inicio, no pasan de $300 sus montos de pensión. ¿Por qué es así? Bueno, porque ahí está un pequeño segmento de los militares cotizando. Entonces esas islitas en un mercado laboral nuestro que es débil, que es excluyente, hacen que tarde o temprano un programa de protección social, un sistema de pensiones vaya a colapsar. Quiero hacer, si me permite, Patricio, una pequeña pausa, porque creo que el caso de Monseñor Colindres es ejemplificante, ¿no? Nos resultó indignante a muchos, todavía más cuando el sacerdote, digamos, defiende, ¿no? la pensión que recibe, porque me pregunto yo, el sistema de pensiones o esta islita, como usted la llama, de pensiones dentro del ordenamiento militar, ¿es autosostenible o también recibe fondos de parte del Tesoro del Estado? Ya quebró, financieramente ya quebró, porque está recibiendo creo que 58 millones anuales de presupuesto, de inyección presupuestaria, porque apenas tiene, creo que no pasan de 18,000, 19,000 los cotizantes activos que están sosteniendo, digamos, pensiones que les sobregira hasta 3 veces lo que ellos logran aportar. Entonces, por eso necesitan una inyección presupuestaria. 58 millones al año. Sí, al año. Entonces, wow. Eso quiere decir que financieramente está quebrado. Bien, ¿qué pasa? Si ya tienen la idea clara de lo que digo, entonces la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Pues la respuesta ahí está. Hay que cambiar el sistema de pensiones. ¿Ya? Hay que, desde más parches. Claro, desde sus estructuras. Ahora bien, también se está dando un fenómeno, y este es otro ejercicio que quiero que hagan, bien preocupante. Por un lado, tenemos que yo, por ser fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, que dicho sea de paso, ¿verdad?, tiene la considerada mejor propuesta dentro de la Asamblea. Y qué bueno que los diputados nuevos, ¿verdad?, que se identifican como héroes del pueblo, ¿verdad?, o representantes de la voluntad soberana, pues tienen para estirar su mano. Y les voy a dar el expediente 243-1-2019-2.1 de fecha 3 de octubre del año 2019. Solo está para que lo saquen. Se van a dar cuenta que esa propuesta, que fue presentada por su servidor con iniciativa, ojo, de el entonces diputado Juan José Martel, aliado del presidente de la República. Me imagino que así lo consideran, ¿verdad? Entonces, saquemos esa propuesta, veámosla y actualicemos números. Si se darán cuenta que esa propuesta garantiza una de las grandes demandas para la ya, ¿verdad?, o sea, para antier, que tienen la población salvadoreña.
¿Cuáles son las principales características de esa propuesta, Patricio? A eso voy. Como fundador de la mesa tengo casos documentados. O sea, ahí están documentados de cálculos de pensiones de apenas el 19 a máximo 23% del último salario. Por ejemplo, hay una fundadora, una miembro fundadora de la mesa, colega mía, Ana Cecilia Suárez, ojalá nos esté viendo, saludos, que ella le asignaban o le dan un monto de pensión del 23%, pero el salario de ella es elevado, ¿verdad? Creo que anda arriba del quizás hasta 30 veces más del salario mínimo, y le queda una pensión, anda como por $3,000 más o menos, parece, y le queda una pensión de 600 en el caso de un salario alto como el de ella. Ahora veamos los salarios bajos, es todavía peor. Entonces, la población demanda, y prueba de lo que estoy diciendo es que a esta fecha, el 8 de septiembre del 2021, deberían de estar jubiladas alrededor de 25,000 personas jubiladas desde el año que empezaron a cumplir sus requisitos de pensión, o sea, edad y tiempo de cotización, de abril de 2017 para acá. Pero esas 25,000 no están jubiladas, y adivinen por qué. Porque cuando van a la AFP, van a hacer su trámite, resulta de que, bien, tienen $1,000 de salario y les dan 300. Entonces nadie se va a querer ir ahí. No. ¿Qué hace la mesa de trabajo por una pensión digna? Identifica esos problemas, consulta a la ciudadanía a través de todos los miembros que la componen. La mesa tiene una riqueza de miembros que van desde sindicatos, movimientos sociales, movimientos profesionales, escuelas de pensamiento, alternativas. Ahí no está FUSADES, para que no se obligan. No está FUSADES, no está NET. Están escuelas de pensamiento alternativas. Por ejemplo, para que se hagan una idea de la riqueza multidisciplinaria que tiene la mesa, está con nosotros el mejor actuario que tiene este país en materia de pensiones. Aquí en este país hay 5 actuarios. Los actuarios son personas intelectuales que hacen estudios financieros de sostenibilidad a largo plazo, que son eminentes sí o sí en cualquier reforma. Si no hay un estudio actuarial previo a que los diputados decidan una reforma, eso va a fracasar más temprano que tarde. Entonces está con nosotros él, y que aparte de ser actuario es especialista en pensiones, ¿sí? Tenemos gente que ha administrado fondos de pensiones, como el caso del señor Francisco Sorto, que ha sido gerente financiero del ISFA. Ahora, ¿qué características tiene? Respondiendo a la pregunta. En primer lugar, la propuesta de la mesa garantiza pensiones mínimas del 65% del último salario. Mínimas, ese es un piso. ¿Por qué ahorita no es posible? La propuesta de la mesa. No, ¿por qué ahorita no es posible tener un salario de una pensión mínima del 65% del salario de la persona? Bueno, lo vamos a ver por 2 opciones. La primera, si lo vemos desde la parte de los beneficios, váyase, la persona que se pregunta eso, para responder la pregunta váyase al artículo 197 y 131 de la actual ley SAP. Ahí se va a dar cuenta que simplemente lo que hacen es, usted ahorra 30 años, ¿verdad? Tiene, si bien le va, 25,000 acumulados en ese tiempo, de cuenta individual, ¿sí? Eso, cuando digo cuenta individual, implica lo que ha ahorrado más los intereses percibidos. ¿Sí? Cuenta individual de ahorro para pensión. Si tiene 25,000, divídalo entre 250 y ese es su monto de pensión. Así lo hacen, así de fácil. Cuando han dado rendimientos por el uso de nuestro dinero, ¿verdad? Inferiores al 3%. Entonces se han burlado los trabajadores, ¿verdad? Además, no soy yo el que ha hecho esa crítica, lo han hecho premios Nobel de Economía al sistema de AFPs, diciendo que son una estafa técnica. Y ojo, no son críticas marxistas ni de izquierda, son críticas desde la concepción liberal y conservadora, ¿verdad? Que está comprobado que el sistema de AFPs es una estafa técnica legal. Ojo con esto, es legal la estafa, pero no legítima ni justa. ¿Por qué es así? Bueno, en primer lugar porque las AFP es un esquema como piramidal, en el sentido de que hay un grupo reducido de miembros de junta directiva que son a la vez accionistas y dueños de estas empresas, que convocan, ¿verdad? Lo vivimos aquí en el 98 a través de adormecer masas
¿verdad? Convenciéndolas a que formen parte de este fondo, que aporten a este fondo, con la promesa de que tendrán utilidades posteriori que les van a permitir, por ejemplo, y no, aquí la gente no me va a dejar mentir, los que tienen más de 40, 50 años no me van a dejar mentir, que en los canales de televisión aparecía el spot, ¿verdad? Que estaban los dos adultos mayores en un crucero. Esto te garantiza AFP Crecer. Sí, ¿ya? sí. Entonces, entre otras fantasías de ese tipo. Exacto. Sí. Entonces viene y simplemente el que ingresa, porque es convencido, se convierte no en un cotizante. Bueno, pero hay que decirlo también, que en el 98, 99 no fue voluntario tampoco el traslado. Eso se puede explicar también, pero nos agarraremos con el tiempo. Lo que quiero llegar es a esa crítica basada en la ciencia de que hacen de las AFP. Entonces, estos que ingresan a aportar a ese fondo no son cotizantes en la realidad, sí formalmente, sino que lo que son nada más son proveedores de capital. Déjeme hacerle una breve interrupción, Patricio. ¿Se puede comparar entonces a las AFP con un esquema Ponzi? Claro. Esquema piramidal. Es que sí, por eso lo estoy explicando. Se convierten nada más en simples proveedores de capital, ¿sí? Entonces, estos simples proveedores de capital, como tal, no tienen derechos, ¿sí? Sí aparecen en el texto, reconocidos y todo, pero eso ha sido adecuado a la conveniencia de quien está administrando ese esquema piramidal, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no tienen derechos, resulta que simplemente pasan de ser humanos a ser instrumentos de enriquecimiento. Al final, ¿qué hacen estas personas? Forman un fondo de inversión masivo y bien galán, ¿verdad? Que les llena los bolsillos sin moverse. Esquema Ponzi, sin moverse, a cambio del hambre de aquellos que han aportado. La única diferencia quizás con el eso esquema, por las comisiones que cobran las AFP, por supuesto, que han sido estables, digamos, por mucho que se reformó en 2017, el monto, digamos, absoluto seguía siendo básicamente el mismo. O sea, aumentan la cotización, prometen un ahorro del 11.10%, pero está el transitorio, que está en el artículo 78 del decreto 787. ¿Qué dice ahí? Que ok, le vamos a dar 11.10%, pero hasta el 2050. Mientras confórmense con 8%. Así de descarados, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la mesa? Ve esa situación y dice, no, pongámosle paro a esto. Y lo que hacemos es reformar justamente el artículo 197 y el 131 y los equiparamos. ¿Por qué? Porque en el artículo 197 dice que a los optados, que esa fue una aberración que se hizo en el 98, se le va a calcular en base al salario básico regulador, que no es más que el promedio de los últimos 10 años hacia atrás de salario. Sale un promedio y ese promedio se pondera bajo las siguientes reglas: el 35% por los primeros 10 años más 1% por cada año adicional. Y ahí dice el artículo 197, hasta un máximo del 55% del último salario, con un techo de pensión de 2.000. Así dice. Estoy citando textualmente el artículo. En cambio, ya en el 131, que es para los obligados, o sea, nosotros, sí, nos dice que simplemente va a ser cuenta individual entre 250 y hasta ahí. Entonces, se ve como que hay ciudadanos de primera, de segunda y tercera categoría, de, ¿no?, diferentes categorías en realidad. Entonces, eso parece inconstitucional, Patricio. Lo es. Quiero decirlo así, definitivamente. Quiero aprovechar el tiempo, Patricio, porque ya nos va quedando poco, pero creo que es bien claro que si existe por lo menos la sombra de que las AFP puedan comportarse como un esquema piramidal, como un esquema Ponzi, hay que sustituir definitivamente el sistema que utiliza AFP. Pero ¿con qué lo vamos a sustituir? Vaya, lo que sí puedo decirle yo a la población es que independientemente el modelo que adoptemos, ¿sí? En primer lugar, yo creo y soy ferviente creyente de la administración pública del fondo de pensiones, por 3 motivos. El primero, porque a diferencia de una administración privada, la comisión o es baja o no existe, ¿verdad?, por administrar el fondo de pensiones, por ser pública. Segunda, siempre y cuando esta administración cumpla con el siguiente requisito: que el trabajador esté en el centro, en la administración, en la Contraloría y en la ejecución de los fondos,
Si no está el trabajador, entonces estamos mal. Porque tiende a ser tentador, si es que son 12 mil millones, más o menos, 12.500 millones acumulados desde que surgen las AFPs acá, lo que se ha cotizado. Es plata. Entonces, en arca abierta, cualquier justo peca si no hay controles como los que se deben de tener, ¿verdad? Especialmente si los trabajadores no están ahí. Y en tercer lugar, porque un sistema público, ¿verdad?, bien definido, con sus reglas claras, y que dicho sea de paso, sea un sistema perfectible en el tiempo, porque los sistemas de pensiones son tal cual la democracia, por ejemplo. La democracia tiene que estarse renovando paulatinamente en el tiempo. Igual los sistemas de... Porque es que lo que pasa es que aquí a los salvadoreños nos han vendido la idea de que, ok, que se mueran las AFP y que resurja el INPEO, lo que sea. Pues sí, pero hay otras bases estructurales que no se han tocado, como por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para ampliar la cobertura? Muy importante, porque las AFP están cubriendo ¿cuánto? ¿El 24% de la población? Bueno, formalmente el 24%, pero en la realidad es menos del 10% de la PEA. De la población económicamente activa. Menos del 10%. Menos del 10%. ¿Por qué? Porque de 731,000 ya está calculado actuarialmente que solo el 37% se van a jubilar con pensión mensual. El resto se les tiene que devolver su dinero. Entonces es menos del 10%. ¿Ya? Ese es el problema. Cálculos actuariales. O sea, aquí no me estoy inventando nada. Entonces viene y ¿cómo vamos a ampliar la cobertura? Es decir, ¿cómo vamos a incorporar a 3 millones de personas que tenemos excluidas, que están en el mal llamado sector informal? Esa es la primera pregunta que hay que hacernos. ¿Cómo vamos a ampliar los beneficios? Por ejemplo, para la pensión básica universal. ¿Ya? Entonces la mesa de trabajo por una pensión digna tiene análisis de categorización, ojo con esto, categorización del sector mal llamado informal, para que en una corrida actuarial paulatinamente los vayamos incorporando. Algo así como lo que sucedió con el Fondo Soberano de Noruega, algo así estamos nosotros calculando. El Fondo Soberano de Noruega se nutrió durante más o menos 50 años, pero vaya a ver ahora, le genera rentas per cápita a cotizantes y pensionados arriba de $200,000 al año, y es de administración pública, y es el mejor fondo de pensiones que hay hoy por hoy en el mundo, porque además son dueños de grandes empresas a través de acciones. Eso por un lado. Por el otro, hay otro elemento que es muy importante que la población sepa, y que esto se escucha como una propuesta muy sencilla, pero es profunda, y es la formación y la educación en materia financiera y previsional desde las tempranas edades. ¿Para qué? Eso es bien importante. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, primero para que no lo engañen. Primero que nada, ¿no? Para que no sea apático. Para que no tengamos otra reforma como la del 98. Exacto, para que no sea apático a este tema y piense en su vejez. Porque si usted no llega viejo es porque obviamente se muere antes. Pero ¿qué están diciendo los estudios demográficos y los estudios antropológicos? Actualmente, la evolución en la esperanza de vida tiende a ser más. Para el caso de El Salvador, las mujeres ya van a empezar, se tiene proyectado que de aquí a 10 años, que su esperanza de vida ande pateando los 75 o 78 años, las mujeres. Son las que cotizan menos. Y los hombres los 72, 75 años. Pero tendemos a vivir más. Y el avance de la ciencia, ojo con esta noticia, el avance de la ciencia nos está llevando incluso a ya no solamente quedarnos en la teoría del debate filosófico del transhumanismo, ¿verdad? O de los humanos superiores, sino que a través de la inteligencia artificial podamos extender todavía más esa esperanza de vida. Entonces, ¿y de qué va a vivir, pues? Esa es la primera pregunta. Además, enseñarles a los niños desde tempranas edades que piensen en su vejez cambia la sociedad. Y cambia la sociedad por lo siguiente. Número 1, genera ciudadanos responsables y de avanzada, que la primera víctima que tendríamos a largo plazo se llama consumismo. Porque el consumismo genera retraso, ¿verdad? Dependencia, pobreza, ¿verdad? Y subdesarrollo. En cambio, cuando logremos a través de la formación financiera y previsional vencer ese mal, ese cáncer llamado consumismo, resulta que de todos los que se formen, se preparen en la matriz de educación con este tipo de programas,
no todos van a ahorrar, no. Va a haber otro sector de niños, niñas, que van a saber invertir y reproducir el dinero. Nuevos empresarios. Más claro. Empleo. Más No, y competitividad. que definitivamente etcétera. no. Tenemos aquí en El Salvador una cultura en nuestro sistema educativo que se dedica a generar empleados. Exacto. Básicamente, ¿no? Lo que menos genera son emprendedores. Los emprendedores, entonces por el contrario, aquí, se encuentran en un ambiente hostil, ¿no? Aquí se les cae el argumento a los de FUSADES. Hace poco tuve una entrevista Ustedes sabemos que defiende también los intereses de las AFP, pues entonces no. en el canal 33 que decía el representante de FUSADES, a quien yo conozco y lo saludo con mucho respeto, que el sistema de pensiones no viene a resolver estos problemas. Claro que viene a resolverlos, porque es obligación. Para eso se creó. Patricio, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Lamento de verdad tener que despedirme en este momento, pero bueno, así funcionan estos programas. Pero creo que también es oportuna la reflexión de esperar que podamos seguir hablando de esto en una futura ocasión. ¿Cómo no? Estoy seguro que en los próximos meses se va a tocar este tema dentro de la Asamblea Legislativa y todos tenemos que estar muy pendientes de eso y por supuesto voces como la suya, Patricio, van a ser mucho más importantes también. Así que de nuevo, gracias. Feliz, bendiciones. Muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Gracias por tomarse unos minutos para acompañarnos en esta reflexión y echarle luz sobre este tema, como ya lo dijo Patricio, ¿no? Es algo que deberíamos enseñarle incluso a nuestros hijos a considerar, ¿no? Su propio futuro, su propia vida adulta o como adulto mayor también. Y por supuesto, la apatía sigue siendo nuestro peor enemigo. Y es por eso que siempre les recordamos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.